Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Comienzan las noticias del día, fijándonos de nuevo en la actualidad, en los conflictos abiertos, por supuesto mirando a Oriente Medio, mirando también al conflicto en Ucrania después de este ataque masivo por parte de Rusia. El foco está puesto también en Telegram, en el cofundador de Telegram, Pavel Durov. Les vamos a contar que es acusado de no cooperar en concreto en la investigación de delitos cibernéticos y financieros en su plataforma. Es lo que está informando Reuters en estos momentos, citando a un portavoz de la Policía de Francia. Se detalla que Durov sigue detenido y que es investigado por las Oficinas Nacionales de Ciberdelincuencia y de Fraude. Un portavoz de la policía ha dicho a Reuters que Durov está siendo investigado por las Oficinas Nacionales de Delitos Cibernéticos y de Fraude por no cooperar en delitos cibernéticos y financieros en Telegram, una popular aplicación de mensajería y redes sociales similar a WhatsApp. Aún se encuentra detenido, según apunta este portavoz. El arresto de Durov ha provocado críticas del propietario de X, Elon Musk, quien dijo que la libertad de expresión en Europa estaba bajo ataque y, de hecho, también hay pedidos desde Moscú para que las autoridades francesas le concedan al propio Durov sus derechos. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que la detención del empresario no es en modo alguno una decisión política y que se produjo en el marco de una investigación judicial en curso. Precisamente esta detención en Francia de Pavel Durov, del empresario de origen ruso y jefe de Telegram, ha provocado una serie de reacciones internacionales y manifestaciones de apoyo, desde ciberataques contra páginas francesas hasta reacciones de solidaridad de figuras públicas, tanto del medio político como del mundo tecnológico. Desde el mediodía del domingo, más de 20 páginas web francesas, entre sitios gubernamentales y privados, han sido afectados por una ola de ciberataques perpetrados por grupos de hackers que apoyan al propio Durov, lo que ha generado temores de golpes aún más graves. Estas acometidas de denegación de servicios, cuyo objetivo es hacer que un servidor sea inaccesible enviando múltiples solicitudes hasta que se sature, se han agrupado bajo el hashtag #OpDurov. Y mirando a Francia, miramos en este caso al presidente francés Emmanuel Macron. Ha insistido este lunes en que el arresto del director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, no fue una decisión política vinculada al hecho de que este último sea ruso, sino parte de una investigación judicial en curso. Decía Macron, en un Estado de Derecho, tanto en las redes sociales como en la vida real, las libertades se ejercen en el marco establecido por la ley para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales. Corresponde a la justicia, con total independencia, garantizar el respeto de la ley, es lo que ha tuiteado el propio Macron. Mientras tanto, la policía francesa ha confirmado que Durov ha sido acusado de no abordar las cuestiones de delitos financieros y de otro tipo en Telegram. En respuesta al arresto, Telegram dijo que respeta las leyes digitales de la Unión Europea y desestima las afirmaciones de que se opone a ellas como absurdas. Precisamente les contamos que el equipo de mensajería de Telegram ha tachado de absurdos los intentos de responsabilizar a la plataforma o a su propietario por un supuesto abuso de la plataforma. Dice que Telegram respeta las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Su moderación se ajusta a los estándares de la industria y mejora constantemente, es lo que afirma el canal Telegram News. El director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, dice no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia por Europa. Añade que es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma. Añade que casi 1.000 millones de usuarios en todo el mundo utilizan Telegram como medio de comunicación y como fuente de información vital. Añade además que están esperando una pronta resolución de esta situación. Miramos también a lo que sucede en Oriente Medio. Les contamos que Hezbollah consideró atacar la base militar de las Fuerzas de Defensa de Israel que alberga a la agencia de inteligencia Mossad con misiles guiados de precisión, pero decidió no hacerlo en el último minuto debido a la preocupación de que hacerlo provocaría una fuerte reacción por parte de Israel. Es lo que está informando la radio del ejército. La base de Giliot, cerca de Herzliya, alberga el cuartel general del Mossad junto con varias unidades de inteligencia de las FDI, incluido el grupo de inteligencia de señales de alto perfil Unidad 8200. Otra razón por la que la base no fue atacada se debe a las tensiones internas entre el jefe militar de las operaciones de Hezbollah en el sur del Líbano, el jefe general de operaciones de Hezbollah y el jefe de inteligencia del grupo terrorista, según apunta la radio del ejército sin dar más detalles. También pendientes de Estados Unidos, según informa este lunes el Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense anónimo, ya no parece inminente un ataque iraní contra Israel en respuesta al asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Sin embargo, subrayó que Washington sigue preocupado por la posible participación directa de Irán en el conflicto de Oriente Medio. El funcionario dijo que el ataque de Hezbollah contra Israel, lanzado el domingo, tenía el potencial de inflamar la región, pero afortunadamente los israelíes pudieron defenderse con éxito del ataque
de Hezbollah. Anteriormente, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, enfatizó que la respuesta iraní a Israel sería mesurada y bien calculada. Decía, no tememos una escalada, pero tampoco la buscamos, a diferencia de Israel, es lo que apuntaba en un mensaje publicado en X. También pendientes de la frontera entre Israel y Líbano, que vivió ayer, como les contábamos, una dura escalada del intercambio de fuego entre el ejército israelí y el grupo Hezbollah, pero ha amanecido este lunes en relativa calma. Desde que amaneció, las sirenas antiaéreas se han activado solo una vez del lado israelí debido a un dron. Dicen que las sirenas sonaron entre las 7:03 y las 7:05 al este del mar de Galilea. El sistema de defensa aérea de las EFD interceptó con éxito un objetivo aéreo sospechoso que fue identificado en la zona, es lo que indica el ejército en un comunicado. El incidente ocurrió cerca de las fronteras con Jordania y Siria, al sur del área, normalmente atacada por Hezbollah. Por su parte, el ejército de Israel ha asegurado este lunes haber bombardeado una lanzadera de Hamas en Yad-Yuni, sur de la franja, que dicen había sido utilizada en un ataque contra el centro de Israel, además de supuestos milicianos a lo largo del enclave. Después del ataque contra la lanzadera se identificaron explosiones secundarias, lo que indica la presencia de cohetes adicionales, es lo que apunta un comunicado castrense. Además, según el texto, docenas de milicianos fueron eliminados en el último día en Yad-Yuni y Deir el-Balá, donde Israel fuerza desde la semana pasada a la población civil a desplazarse con nuevas órdenes de evacuación pese al peligro que corren debido a los combates. Y seguimos mirando a Israel, en este caso las tensiones en su propio gabinete. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha dicho que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, está poniendo en peligro a Israel al plantear la opción de permitir la oración judía en el Monte del Templo, una medida que pondría fin a un antiguo acuerdo de statu quo y provocaría una ira generalizada en el mundo musulmán. Gallant no pide directamente que se destituya a Ben-Gvir de su cargo, a pesar del intento del político de extrema derecha de orquestar su despido el año pasado, pero deja claro que mantener al político en el poder podría volverse en contra de Israel, señalando que socavar el statu quo es peligroso, innecesario e imprudente. Dice Gallant que las acciones de Ben-Gvir ponen en peligro la seguridad nacional de Israel y su posición internacional, es lo que escribía en X. Añade que la acción que las fuerzas de defensa de Israel tomaron ayer para frustrar un ataque de Hezbollah fortaleció a Israel, pero que las declaraciones de Ben-Gvir lo debilitaron. También miramos a Gaza, les contamos que no se sienten tranquilos tras el reciente ataque aéreo de su país contra Hezbollah en Líbano. Después de casi 11 meses de conflicto en la frontera, están molestos por lo que consideran un trato desigual por parte del gobierno. Critican que solo se haya lanzado un ataque preventivo cuando los cohetes amenazaban Tel Aviv, dejando a la población del norte de Israel desprotegida. Esta sensación de abandono ha generado ira en la región, con líderes locales exigiendo una solución completa y considerando necesaria una guerra total para restaurar la seguridad. También hablamos ahora de Irán, del jefe del Estado Mayor Militar iraní, el general Mohammad Bagheri. Ha destacado este lunes que la respuesta de Teherán al asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, es inevitable y subrayó que el incidente no puede olvidarse. Bagheri afirmó que Irán determinará independientemente cómo tomar represalias por el asesinato de Haniyeh en Teherán, enfatizando que los grupos militares regionales también operarán por separado, al tiempo que advirtió que Irán evitará verse arrastrado al sensacionalismo mediático promovido por sus enemigos. Durante el fin de semana, Hezbollah lanzó un ataque a gran escala contra Israel, en el que atacó la base militar de Giliot, al norte de Tel Aviv. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que el ataque se desarrolló según lo previsto y atacó profundamente en territorio israelí. Precisamente el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha afirmado este lunes que su país va a apoyar cualquier acuerdo que el grupo islamista palestino de Hamas acepte en las negociaciones con Israel en Doha, en Qatar. Dice literalmente: cualquier acuerdo que nuestros amigos de la resistencia palestina y Hamas acepten será apoyada por Irán. Es lo que afirmaba en una reunión con el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdelrahman, de visita en Teherán, según informaba el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado. Araghchi dijo que Irán acoge con satisfacción los esfuerzos de Qatar para detener inmediatamente la guerra y los crímenes cometidos por los sionistas en Gaza y establecer un alto el fuego. El jefe de la diplomacia iraní valoró los esfuerzos de Qatar, especialmente para lograr una tregua en Gaza, donde más de 40.400 personas han perdido la vida desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre pasado. Sin embargo, las negociaciones de alto nivel de Doha, que buscan poner fin al conflicto bajo la mediación del anfitrión, Egipto y Estados Unidos, concluyeron el domingo sin resultado alguno.
Seguimos mirando Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, ha asegurado este lunes que los últimos ataques de Hezbollah demuestran que Israel ha perdido su poder de disuasión. Dicen que a pesar del amplio apoyo de estados como Estados Unidos, Israel no pudo predecir el momento y el lugar de una respuesta limitada y controlada por parte de la resistencia. Es lo que manifestaba Kanani en una publicación en X. Agregó que Israel ahora se ve obligado a defenderse dentro de los territorios ocupados. También enfatizó que el mito de la invencibilidad del ejército israelí se ha convertido en un eslogan vacío. Este domingo, Hezbollah lanzó un ataque masivo contra Israel como respuesta a la eliminación por parte de Israel del comandante del grupo, Fuad Shukur. Hablamos ahora de Egipto. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha aclarado que la actual escalada de violencia coloca a la región como rehén ante la opción de que la guerra se convierta en una guerra regional. Un alto funcionario egipcio dijo al canal de televisión local que Egipto no va a aceptar una presencia israelí en el cruce de Rafah ni en el corredor de Filadelfia. Egipto advierte sobre una guerra regional, dice que no va a admitir presencia israelí ni en Rafah ni en Filadelfia. Pendientes también de los hutíes, les contamos que se encuentran en alerta máxima para atacar a Israel. Es lo que afirmaba este domingo el ministro de Defensa del gobierno hutí y comandante de las fuerzas, Mohammad al-Atifi. En concreto, dice que las Fuerzas Armadas de Yemen en todas sus formaciones están en el más alto nivel de preparación para asestar dolorosos ataques en lo profundo de la entidad sionista. Es lo que manifestaba en esta reunión. Dice además que la decisión militar de combate tuvo en cuenta todos los determinantes militares y leyó cuidadosamente los elementos de debilidad del enemigo sionista. Dice además que los puntos más importantes del banco de objetivos sionistas han sido monitoreados e identificados cuidadosamente y con la mayor precisión y que han sido sometidos a un proceso de análisis de información y de inteligencia en profundidad. Mirando al Mar Rojo, mirando de nuevo ataques de los hutíes, les contamos que el barco con bandera griega, Sounion, ha estado en llamas desde el 23 de agosto, después de un ataque de los hutíes sin signos evidentes de un derrame de petróleo. Es lo que apunta la misión naval del Mar Rojo de la Unión Europea, Aspides, en una publicación en X. La misión de la Unión Europea publica fotografías fechadas de este domingo que muestran fuego y humo saliendo de la cubierta principal del buque. Los hutíes, que controlan las regiones más pobladas de Yemen, dijeron este jueves que atacaron el petrolero Sounion en el Mar Rojo. Aspides indicó que se observaron incendios en al menos 5 puntos de la cubierta principal del buque. También se incendió parte de la superestructura. La imagen satelital capturada por el satélite Copernicus 2 de la Agencia Espacial Europea mostró humo visible en el mar, en las cercanías del lugar donde se detectó a Sounion por última vez. Pasamos a mirar ahora a Corea del Norte. Al líder norcoreano Kim Jong-un ha observado cómo nuevos drones suicidas despegaban y destruían objetivos de prueba, incluido un tanque simulado, instando a los investigadores a desarrollar inteligencia artificial para los vehículos no tripulados. Es lo que informan este lunes los medios estatales. Kim pidió la producción de más drones suicidas para su uso en infantería táctica y unidades de operaciones especiales, como drones de ataque suicida submarinos, así como drones de reconocimiento estratégico y de ataque multipropósito. Es lo que apunta en las últimas horas la agencia KCNA. Miramos ahora a Japón. A su Ministerio de Defensa informa este lunes de que un avión de inteligencia chino I-9 violó brevemente su espacio aéreo frente a las costas de las islas Danjo, en la ciudad de Goto, en la prefectura de Nagasaki. Dicen en un comunicado que los aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea fueron enviados a responder y el avión de recopilación de información ya abandonó el espacio aéreo. Esta es la primera vez que se confirma que un avión militar chino ha violado el espacio aéreo japonés y el Ministerio de Defensa continúa monitoreando y analizando atentamente el propósito del vuelo, es lo que agrega el Ministerio. Pendientes también de Estados Unidos, las últimas declaraciones por parte de Donald Trump ponen en duda un debate con Kamala Harris. Hacemos una pausa, un par de minutos y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación.
pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las elecciones en Estados Unidos. En este caso, pendientes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha afirmado durante este pasado domingo que no ve sentido a celebrar el debate con la vicepresidenta del país, Kamala Harris, en la plataforma de ABC News. Decía Trump: vi ABC Fake News esta mañana, tanto la entrevista ridícula y tendenciosa del reportero ligero Jonathan Call al congresista Tom Cotton, que estuvo fantástico, como su llamado panel de odiadores de Trump. Y pregunto, ¿por qué se haría el debate contra Kamala Harris en esa cadena? Es lo que escribía el candidato republicano a las presidenciales de 2024 en su red social Truth Social. Además, Trump se ha referido a la presentadora Donna Brasile, que avisó con antelación a la campaña de Hillary Clinton sobre las preguntas del ayuntamiento durante la campaña de las primarias de 2016, sugiriendo que podría hacer algo similar con Kamala Harris. Decía Trump: tienen muchas preguntas que responder. ¿Por qué Harris rechazó Fox, NBC, CBS e incluso la CNN? Agregó el propio Trump que la semana pasada su rival demócrata no se presentará al debate de Fox News el próximo 4 de septiembre. Seguimos mirando a Estados Unidos. Al expresidente Donald Trump ha vuelto a recurrir a su red social para afirmar que la vicepresidenta Kamala Harris está haciendo todo lo posible para desvincularse de la administración de Joe Biden. Señaló que eso no funcionará, ya que ella estaba a cargo de la frontera. Decía literalmente que era la zar de la frontera. En una publicación anterior, Trump dijo que las encuestas contra Kamala lucen muy bien y la calificó de persona aún peor que el presidente Joe Biden, quien según Trump fue descartado sin contemplaciones. Miramos ahora a Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha prometido este lunes intensificar las deportaciones y reducir la inmigración irregular durante una visita a la ciudad de Solingen, donde, como saben, 3 personas fallecieron en un apuñalamiento masivo este fin de semana. Decía Scholz: esto fue terrorismo contra todos nosotros. Es lo que apuntaban los periodistas en la ciudad occidental después de depositar una flor en el lugar del ataque en memoria de las víctimas. El ataque, que los investigadores creen que fue llevado a cabo por un presunto miembro del Estado Islámico de Siria, ha alimentado las tensiones políticas sobre las normas de asilo y deportación, así como los delitos violentos antes de las elecciones estatales del próximo mes. Decía Scholz: tendremos que hacer todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden y no se les permite permanecer en Alemania sean repatriados y deportados. Ha descrito al presunto atacante como un caso de Dublín, en referencia a las reglas de la Unión Europea, bajo las cuales los solicitantes de asilo deben presentar sus solicitudes en el primer país de la Unión Europea al que llegan. El año pasado, según los medios alemanes, Alemania había planeado deportar al sospechoso del ataque con cuchillo del viernes, un hombre sirio de 26 años. Sin embargo, la deportación no tuvo éxito porque el hombre no se encontraba en su alojamiento para refugiados cuando las autoridades intentaron llevar a cabo esta medida.
Y seguimos mirando a Alemania. Les contamos que la alerta de la semana pasada en una base de la OTAN, precisamente en Alemania, que alberga la flota de aviones de vigilancia AWACS de la Alianza Occidental, se debió a una posible amenaza de drones. Es lo que apunta este lunes una fuente de seguridad. La base aérea de Geilenkirchen, en el oeste de Alemania, elevó su nivel de seguridad a Charlie, el segundo más alto de 4 durante la mayor parte del viernes. La agencia de noticias alemana, dpa, citando fuentes de seguridad, dijo que hubo un aviso de un servicio de inteligencia extranjero sobre un posible acto de sabotaje ruso. Sin embargo, la fuente de seguridad dijo a Reuters que no se habían visto drones y que no podían confirmar ninguna evidencia de participación rusa. Decía literalmente, nunca se mencionó la palabra Rusia, se habló de una amenaza causada por drones, es lo que añade un portavoz de la OTAN. La oficina de prensa del gobierno alemán, el Ministerio del Interior y la Embajada de Moscú en Berlín no hicieron comentarios inmediatamente después de esta información de los medios sobre una posible amenaza por parte de Rusia. Y seguimos mirando a la OTAN. Les contamos que Letonia va a celebrar entre los próximos 3 y 8 de septiembre un gran ejercicio militar en el que participarán 11.000 soldados letones y aliados de la OTAN. Es lo que anuncia este lunes el Ministerio de Defensa letón. Bajo el título NAMEX 2024, estos ejercicios se organizarán en cooperación con el cuartel general de la División Multinacional Norte de la OTAN. Es lo que apunta un comunicado del Ministerio de Defensa de Letonia. Añade que van a participar soldados aliados de Estados Unidos, Estonia y Lituania, grupo de combate multinacional de la OTAN, como parte de la Brigada de Infantería Mecanizada de las Fuerzas Terrestres, el cuartel general de la Brigada Multinacional de la OTAN en Letonia, la Unidad de Integración de Fuerzas de la OTAN en Letonia y el mando de las Fuerzas Armadas de Canadá en Letonia, es lo que abundaba el comunicado. Ponemos el foco ahora en Polonia. Sus fuerzas armadas informaron este lunes que un objeto militar no identificado entró en territorio polaco, añadiendo sin embargo que no se trata de un misil. Dice literalmente, probablemente se trate de un vehículo aéreo no tripulado, es lo que afirmaba el comandante operativo de las fuerzas armadas, el general Maciej Klis, citado por medios locales. Los militares están actualmente llevando a cabo una investigación y buscando este objeto. Ahondamos un poco más en este tema, seguimos mirando esta amenaza a Polonia. El mando operacional del ejército polaco ha emitido este lunes un mensaje urgente en el que informa de la intensificación de las patrullas aéreas con participación aliada en la frontera con Ucrania debido a los ataques lanzados por Rusia en la región de Leópolis. En el comunicado se puede leer que desde primeras horas de la mañana se ha observado una intensa actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa relacionada con ataques contra objetos ubicados, entre otros, en el territorio occidental de Ucrania, lo que ha llevado a iniciar operaciones aéreas de aviones polacos y aliados para asegurar el espacio aéreo de Polonia. La última vez que se activó este tipo de alarma fue el pasado 8 de julio. Miramos ahora a Rusia. Es que les contamos que Suiza ha recibido este lunes a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una reunión en Ginebra para renovar su compromiso con el derecho internacional humanitario, describiendo un contexto global alarmante, caracterizado por más de 120 conflictos armados, con Rusia como el único miembro ausente. Suiza, que es uno de los 15 miembros, organizó esta reunión informal para conmemorar las convenciones de Ginebra firmadas hace 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad suiza, para limitar la barbarie de la guerra. Decía literalmente que hacen un llamamiento para que eleven el respeto por las convenciones de Ginebra a nivel de máxima prioridad política. Es lo que manifestaba el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignacio Cassis, en la reunión a la que asistieron enviados de una serie de países, incluidos 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se le preguntó sobre la ausencia de Rusia, dijo que todos los miembros estaban invitados a pensar en el derecho internacional humanitario de forma colectiva, pero que la asistencia no era obligatoria. El enviado de Rusia en Nueva York calificó esta reunión como una pérdida de tiempo. Y precisamente mirando a Rusia, Kiev y Moscú continúan con sus ataques nocturnos diarios en una guerra de Ucrania que cumple ya casi 2 años y medio. Esta madrugada las tropas de Putin han bombardeado el centro de la capital de Kiev como parte de un ataque masivo en varias zonas del territorio ucraniano. El ataque, uno de los más duros contra la capital, donde se han escuchado al menos 7 explosiones y provocado cortes de luz y otros suministros en Kiev. Los bombardeos también han dejado 3 muertos en las regiones de Luz occidental, de Dnipro oriental y Zaporilla meridional. Por su parte, Kiev ha centrado sus ataques en la región de Saratov, a unos 900 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde las defensas rusas dicen haber derribado 9 aparatos no tripulados. Rusia tiene una base militar de bombarderos estratégicos en Engels, en Saratov, que Ucrania ha atacado numerosas veces desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Y precisamente el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este lunes haber lanzado un ataque masivo con drones y misiles contra objetivos de la infraestructura energética de Ucrania. Dice que esta mañana las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo desde el aire y el mar con armamento de alta precisión y largo alcance y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones críticas de infraestructura energética que garantizan el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania. Es lo que señala el parte castrense. De acuerdo con los militares rusos, todos los objetivos que se marcó Moscú fueron alcanzados. Precisamente el Kremlin ha dicho este lunes que tendría que haber una respuesta rusa a la incursión de Ucrania en la región occidental de Kursk y que la idea de conversaciones de alto el fuego con Kiev ya no era relevante. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que acciones tan hostiles no pueden quedar sin respuesta. Peskov dijo que Moscú y Kiev no habían mantenido conversaciones sobre un alto el fuego. Y hablamos también del presidente ruso. Vladimir Putin ha ordenado hoy al gobierno y a las autoridades de las regiones fronterizas de Belgorod, Briansk y Kursk garantizar el financiamiento de las unidades de defensa territorial y presentar un informe del cumplimiento para mediados de septiembre. Dice Putin que al gobierno de la Federación de Rusia, junto a los órganos del Poder Ejecutivo de las regiones de Belgorod, Briansk y Kursk, pide que hay que garantizar el financiamiento a cuenta del presupuesto federal de las unidades de defensa territorial de estas regiones. Es lo que indicaba el mandatario en un decreto publicado por el Kremlin. Según el documento, la cantidad del financiamiento se va a establecer partiendo del número de integrantes de estas unidades. Se incluye el pago de salarios a sus miembros en base a las funciones que cumplen. Además, los fondos destinados deberán considerar el avituallamiento y abastecimiento de estas unidades con todo el equipamiento militar necesario. Pendientes precisamente de Rusia, del conflicto con Ucrania, después de las incursiones en Kursk. Ojo, porque mañana hay visita por parte del director general de la OIEA. Hacemos una pausa de 2 minutos y se lo contamos todo en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad. Ponemos el foco ahora en Ucrania. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha anunciado que va a visitar este martes la central nuclear de la provincia rusa de Kursk, dada la grave situación desde el intento de invasión ucraniana de la región. Dice que la seguridad y protección de todas las centrales nucleares es una preocupación central y fundamental
para el OIEA, es lo que destaca este lunes en un comunicado en el que ha recalcado la importancia de realizar una evaluación independiente de lo que está ocurriendo en estas instalaciones. Dice Grossi que es importante que estén presentes cuando se le pide al organismo que cumpla su mandato de garantizar que la energía nuclear se utilice de manera pacífica. También es importante que cuando la comunidad internacional necesite una evaluación independiente de la seguridad de una instalación nuclear, estemos allí. Grossi ha insistido en que no se debe poner en peligro la seguridad de las instalaciones nucleares bajo ninguna circunstancia y confía en que este martes pueda ya ver de primera mano la situación y analizar posibles respuestas, según informa Europa Press. Y miramos a Ucrania. Ucrania ha ordenado este lunes que se introduzcan apagones de emergencia en varias regiones de Ucrania, incluidas Mykolaiv, Kharkov, Cherkasy y Kirovohrad. Es lo que informan medios locales. Anteriormente, las fuerzas aéreas de Ucrania informaron en Telegram que Rusia había lanzado un ataque masivo con drones y misiles con explosiones que sacudieron varias ciudades. Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo en una publicación que se estaban produciendo cortes de electricidad en varios distritos de la capital y que también se estaba interrumpiendo el suministro de agua. El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, amenazó en una publicación en las redes sociales que los continuos ataques de Rusia a la infraestructura energética ucraniana le costarán caro. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha reconocido que se han producido daños en muchas instalaciones de la infraestructura energética del país. Dice Zelensky que el sector energético ha sufrido graves daños. En todos los lugares donde hay apagones se están realizando trabajos de restauración, es lo que afirmaba en un mensaje de vídeo subido a su canal de Telegram. Añade que los equipos de reparación trabajarán las 24 horas del día. Anteriormente, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, mencionó daños en la infraestructura energética en varias regiones ucranianas. Mientras tanto, la situación a lo largo de la frontera con Bielorrusia permanece sin cambios y bajo control, es lo que informa hoy el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania. Rusia, dice, no tiene fuerzas suficientes en el territorio de Bielorrusia para lanzar otra invasión a Ucrania desde allí, es lo que afirma el portavoz de dicho servicio, Andriy Lenchenko. Añade que las inmediaciones de su frontera no notan ni observan el movimiento de equipos o de personal, es lo que declara Lenchenko a la televisión ucraniana. No se han observado situaciones inusuales en la frontera, según Lenchenko, mientras que los servicios de inteligencia de Ucrania vigilan activamente lo que ocurre en las profundidades del territorio bielorruso. Seguimos hablando de Ucrania. El principal funcionario presidencial ha pedido a los aliados de Kiev que permitan ataques de largo alcance contra Rusia con armas suministradas por Occidente, después de que Moscú lanzara un ataque masivo contra Ucrania este lunes por la mañana. Decía Yermak que esa decisión acelerará el fin del terrorismo ruso, es lo que apuntaba el jefe del gabinete del presidente en la aplicación de mensajería de Telegram. Por su parte, el primer ministro de la República Checa, el conservador Peter Fiala, ha informado este lunes que su país suministra a Ucrania decenas de miles de proyectiles cada mes, entre ellos obuses de calibre 155 milímetros, como parte de la iniciativa internacional de munición que Praga lidera desde principios de este año. Estos envíos son cruciales para mantener las posiciones defensivas frente a Rusia, en un contexto en el que el gobierno checo no prevé cambios significativos en el campo de batalla, a pesar de las recientes maniobras ucranianas en territorio ruso. Decía Fiala, de hecho, debemos admitir que no podemos esperar un punto de inflexión decisivo en el conflicto en este momento. Es lo que manifestaba en una reunión con los embajadores checos en Praga. Miramos también a los BRICS. En un claro indicio del éxito de la desdolarización, las reservas mundiales de dólares estadounidenses se han desplomado hasta mínimos históricos en 2024. De hecho, los datos muestran que la proporción de reservas en dólares estadounidenses ha disminuido. Además, la Alianza Económica ha seguido buscando un alejamiento internacional de la moneda. El bloque ha adoptado cada vez más acuerdos comerciales que prescinden del dólar. En concreto, Rusia ha orquestado acuerdos con Irán, India y Corea del Norte que buscan desafiar el dominio occidental en el sector comercial. Esos esfuerzos están teniendo un efecto claro según los últimos datos. Las iniciativas de los BRICS han hecho que las reservas globales de dólares alcancen mínimos históricos en 2024. De hecho, el Dollar Dominance Monitor del Atlantic Council señala una marcada disminución. En concreto, la proporción de reservas internacionales en dólares ha caído al 59% este año. Por el contrario, esa cifra llegó a ser del 72% en 2022. La iniciativa monetaria del colectivo económico ha sido la fuerza impulsora del interés por la expansión, con países como Malasia, Tailandia, Nigeria y Venezuela clamando por unirse. La hegemonía occidental parece ser el factor más importante de ese interés.
También miramos a la actualidad económica. La próxima semana no habrá tantos informes de resultados como las semanas anteriores, pero aún así va a brindar información sobre el desempeño de varios sectores industriales, incluidos la tecnología y el comercio minorista, tanto en Estados Unidos como en Alemania. El miércoles, al final de la sesión bursátil en Wall Street, los inversores estarán muy interesados en ver cómo le fue a la empresa de inteligencia artificial Nvidia Corporation en un segundo trimestre fiscal de 2025. Otra empresa con sede en Estados Unidos, la firma de software Salesforce, también va a revelar información sobre sus actividades financieras durante el mismo periodo. Además, el fabricante de software estadounidense HP revelará sus últimos resultados financieros. El jueves estará marcado por la atención que prestarán los inversores al minorista de calzado alemán Birkenstock y al minorista electrónico de consumo estadounidense Best Buy Co. Finalmente, el viernes, Dell Technologies, una multinacional tecnológica estadounidense, anunciará sus cifras trimestrales cuando los mercados estadounidenses cierren la jornada. Miramos ahora a Europa, los principales índices bursátiles en Europa que han cerrado con tono mixto en esta primera sesión de la semana. Vemos, por ejemplo, caídas para el Eurostoxx del 0,25%, cerrando en los 4.896 puntos. El CAC 40, la bolsa parisina, subió un poquito, algo más de una décima, 0,18% hasta los 7.590 enteros. Hemos visto también caídas, por ejemplo, para el DAX 40, prácticamente plano, cediendo 6 centésimas, un 0,06% hasta los 18.621 puntos. El IBEX 35 ha cerrado con ligeras caídas del 0,11% hasta los 11.265 puntos. Una jornada marcada por el tono mixto, marcada por caídas también, por ejemplo, para el Mittel italiano, 0,13% hasta los 33.604 puntos. Ligeras caídas para el DAX, el Eurostoxx, como decimos, cediendo un 0,25%, sesión tono mixto, pero con ligeras caídas para los principales índices europeos en esta primera sesión de la semana. También miramos a la sesión en Asia-Pacífico después del susto que dio hace unas semanas el Banco de Japón. El foco de los inversores está puesto en las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico, que han continuado cotizando de forma mixta este lunes, mientras los inversores aún asimilaban los comentarios que hizo la semana pasada Jerome Powell de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras tanto, en los próximos días los operadores van a conocer datos de Japón, incluidos informes sobre la producción industrial, la confianza del consumidor y los precios al consumidor en Tokio. En China continental, el Shanghai Composite perdía un 0,26%, mientras que el Shenzhen Composite ganaba un 0,19%. El Hansen de Hong Kong subía un 0,66%, el Kospi Composite de Corea del Sur caía un 0,33%. Por su parte, en Australia, el S&P ASX 200 subía un 0,66% y el Nikkei japonés caía un 0,95%. Miramos también a los precios del petróleo crudo. Les contamos que han aumentado hasta un 3% este lunes debido a la constante incertidumbre en torno a la estabilidad de su suministro, derivada de la posible expansión del conflicto en Oriente Medio. También a los últimos movimientos por parte de Libia. Durante el fin de semana, Israel y Hezbollah intercambiaron una andanada de misiles. Hezbollah respondió al asesinato de Fouad Shukr, un alto comandante en Beirut, lanzando cientos de cohetes y drones hacia Israel. Antes, los aviones israelíes también atacaron posiciones de la milicia en el Líbano. El West Texas Intermediate, para entregas en octubre, llegaba a subir hasta un 2%, vendiéndose en el entorno de los $76. Por su parte, el Brent subía también algo más de 0,5 porcentual, alcanzando algo más de los $80 por cada barril. Miramos también a empresas. La Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos ha anunciado este lunes que ha multado a la empresa de transporte Uber Technologies con 290 millones de euros por enviar datos personales de taxistas europeos a Estados Unidos sin las garantías adecuadas, violando así las regulaciones de la Unión Europea. Dicen que en Europa el RGPD protege los derechos fundamentales de las personas al exigir a las empresas y a los gobiernos que traten los datos personales con el debido cuidado. Es lo que añadía el presidente de la DPA, Alex Wolfsen. Dice que Uber no ha cumplido los requisitos para garantizar el nivel de protección de los datos en lo que respecta a las transferencias a los Estados Unidos y que esto es muy grave. Según la DPA, Uber no solo recogió información sensible sobre los conductores de Europa, sino que también la almacenó en servidores ubicados en Estados Unidos. Esto incluye detalles de cuentas, licencias de taxi, datos de ubicación, fotos, información de pago, documentos de identidad y en algunos casos incluso registros médicos y penales de los conductores. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, también, como siempre, el mejor análisis, los mejores expertos. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.